Bueno, volvimos. Estamos en plena galletitas, que no vamos a mostrar la marca porque no tenemos canje. No, al aire no lo dijimos. ¿En serio? Bueno, Licha, bueno. Disfrutando unas muy ricas Frutigram, Dale, frutigram.com.ar. Practicando para cuando nos den el canjecito. Se lo podemos mandar al director ejecutivo de marketing o algo así de las galletitas, que somos hambrientos. Este es un grupo de personas hambrientas. Sí, necesitamos canje de comida, por favor, Sí. lo que sea. Bueno, ya estamos con el director provincial de abordaje integral, lo tengo que leer porque no quiero meter la pata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, es Waldemar Cubila, él es sociólogo, se recibió en la cárcel y habla, bueno, me parece que es como perfecto para hablar del tema de inseguridad, que además tenemos personas en el gobierno que están queriendo bajar la edad de imputabilidad y también se habla mucho de la seguridad de un discurso de personas ajenas a ella. Así que lo tenemos acá al lado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, queríamos hablar un poco de la situación de... A mí este tema me fascina por el hecho de que siempre que se habla de seguridad se habla de una perspectiva como aislada, ¿no? Y debe ser re loco ser funcionario y, a ver, de líquido pasar a ser funcionario y conocer bien desde adentro cómo es ese... Primero me interesa saber cómo es ese cambio. El gobierno nacional es el que está queriendo implementar el provincial no. políticas en torno a la baja de la imputabilidad o de una perspectiva de entender la seguridad netamente punitiva y de encarcelamiento masivo de los sectores populares. A nivel provincial se viene sosteniendo otra perspectiva en términos de la justicia, los derechos humanos y también de cómo trabajar la cuestión de la inseguridad o la seguridad. Y en este caso reconociendo una experiencia específica de haber transitado, sobrevivido el encierro, no solamente en la convocatoria que me hicieron para asumir esta dirección provincial, sino también de la subsecretaria Nora Calandra, que es la de mayor referencia política para nosotros en este momento, en donde sí estamos en una instancia de poder traducir esa experiencia que vos te referís, que nos antecede en nuestra juventud, en nuestra vida adolescente del conurbano, y que hoy nos encuentra en una responsabilidad de llevar adelante un área en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene que ver con la cárcel, sí, pero básicamente cómo se construye en línea de formación en cultura, trabajo y de relación con la comunidad en la cárcel para poder construir herramientas para que el momento que las personas recuperen su libertad puedan, en todo caso, preservar la libertad en primer momento y, en efecto, contribuir a la disminución de la residencia, decimos nosotros, ¿no? Por lo cual, una política de seguridad desde la construcción de un pensamiento en donde se toma en cuenta el valor de haber sobrevivido el encierro, decimos nosotros, ¿no? Y haber padecido, en este caso, una cara de la justicia o de la política penitenciaria que encarceló, pero que también fue de resorte, podríamos decir, para hoy llevar adelante esta gestión. Me gusta lo del resorte. Hay algo que siempre con Nora va a ambos, dicen mucho, que es primero el problema previo a la cárcel, que es como el ambiente, es la oportunidad, que también la cárcel suele ser... no son mis palabras, son las de ella y las de ustedes, no, como el primer contacto con el Estado, en muchos casos. ¿Cómo es esa situación previa? Digo, también para pensar cuando uno piensa en el delito, en esos ambientes que quizás uno habla de la reinserción después, ¿no? De la cárcel, claro, mucho, pero cómo también se llega de la prevención, ahí, ¿no? Claro. Es un gran trabajo. Porque es difícil de ponerlo sobre una discusión presupuestaria incluso, ¿no? Porque toda la política de prevención es en términos de cuantificación o de construcción de métricas que interesan mucho para la hora de evaluar una política pública o la eficacia de una política pública, es difícil de contabilizar. O sea, como en el caso del trabajo de una biblioteca popular o de un centro comunitario, de una cooperativa. Sí. Es difícil de cuantificar cuál es el efecto que tuvo en cuanto evitó la prisionalización de cierta población. Sí. El trabajo de la prevención es muy, muy importante, pero también es difícil de ponerlo en número, ¿no? Claro. Perdón, yo quería hacer una consulta, que esto lo habla mucho Sabina Friedrich, que es que siempre el progresismo, como imagen, no digo que sea así, pero como imagen siempre suele asociarse a
que no pudo abordar los problemas de la inseguridad, ¿no? Como, y que fue una bandera que tomó muchas veces lo que podemos llamar la derecha, si se quiere, que bueno, es la mano dura, ¿no? Etcétera, ¿no? Como que el discurso punitivista fue ganando lugar. ¿Cómo ves esa relación entre, no sé si progresismo, pero quizás sí peronismo y políticas de seguridad? Primero hay un corrimiento gramatical que a mí siempre me interesa mucho, es sobre que cada vez que hablamos de seguridad, solo hablamos de seguridad en términos delictivos y no de seguridad social, por ejemplo. Esa es una pelea que hemos perdido hace mucho, que tendríamos que hacer el esfuerzo en poder recuperarla, pero también hay temas que por más que nosotros alcemos banderas, de la justicia social, por ejemplo, digo, ¿no? Que nos cuesta mucho tratar desde nuestro propio campo, desde nuestro propio discurso más nacional y popular, si querés. ¿Y por qué cuestan más? Creo que hay dos cuestiones. Primero, es difícil asumir un trabajo sostenido y coherente en lo que se dice el territorio, ¿no? O sea, hay pocas áreas, ya sea de la militancia o sea de la gobernabilidad, que sostengan un trabajo, no sé si permanente, pero sí de muchas horas volcada a caminar nuestros barrios. Entonces siempre ahí es un gran desafío para la representatividad, cómo representar un sector en el cual le faltan horas de transitarlo, para decirlo así, ¿no? Y hay una posibilidad de remediar eso, que es el intento que está haciendo, o que hace el Ministerio de Justicia a través de la gobernación de la provincia, de poner en lugares de relevancia o de responsabilidad política o de toma de decisión o incluso de composición de cuerpos de asesores a personas que sí son del territorio o que transitaron esa cuestión, digo, ¿no? Ahí yo le llamo el falso progresismo, ¿no? Como no asumir discusiones que sí la tenemos que dar, y en calidad de no ofensa, ¿viste? Como en calidad de, bueno, construyamos un vínculo, una mesa de trabajo, una discusión política, si se quiere, en donde las personas que participen estén representadas en términos geográficos, pero también que lo que se diga no tenga una presunción de castigo. Claro. Porque yo me animo a charlar acá, entendiendo que este es un programa que mucha gente lo ve, que mucha gente lo escucha, pero que no presupongo que voy a ser castigado después de lo que diga acá. Claro, no es lo mismo ir a La Nación Más a hablar de políticas de prevención en los barrios. Y tampoco es lo mismo charlar en una mesa política. ¿Tampoco? Mira. En donde supuestamente hay compañeros, pero que después lo que circule ahí no ponga en evidencia a algunos propios compañeros y algunos lo tomen mal y uno termine siendo apartado de la discusión, ¿no? Como, creo que ahí falta un gran ejercicio de construcción política. La cuestión de la proyecto de ley de la baja imputabilidad, y la verdad que es un tema que nosotros hubiésemos tratado con anterioridad, en mi experiencia. Nosotros tenemos pibes en situación de encierro de 14 años hace tiempo. Claro. O sea, en la práctica la juventud está encarcelada. ¿No? Quizá con otra figura jurídica, una medida de seguridad, en vez de una prisión preventiva. O sea, no quiero ser muy técnico, pero digo, en términos jurídicos no es lo mismo la prisión preventiva que la medida de seguridad. Entonces un joven de 14 años, o una piba de 14 años que hoy está encarcelada... ¿Está en una cárcel común? ¿O está en un...? Justamente eso. Sí. No, porque el sistema de responsabilidad penal juvenil es un sistema distinto del sistema penitenciario, ya sea bonaerense o provincial. Pero la experiencia del encierro es la misma. O sea, en términos prácticos ya existe en cierto punto la baja de la imputabilidad. Sí, jurídicamente está bajo otra tipificación, pero en definitiva son pibes encerrados de 14 años. Claro, ¿me entendés? En la misma celda, con el mismo olor, con el mismo tratamiento. ¿Y la baja imputabilidad que pretende este gobierno implica llevarlos a la cárcel común con adultos? No, implica hacer este corrimiento
implica muchas cosas, Ok. primero, ¿no? Como, en términos de construcción de sentido, Claro. Sí, de habla. fortalecimiento de un discurso solamente de seguridad punitivo, de encarcelamiento, de suba de la pena. Sí, Bullrich decía una frase horrible que siempre repite, que es crimen de adulto, cárcel de adulto, ¿no? Una cosa así. Delito de adulto, pena de adulto. Delito de adulto, pena de adulto. A pesar de que nosotros tenemos, después de lo que fue el empuje, lo que se le conoce como la ley Bloomberg en la jerga, ¿no? Como Sí. después lo que del suceso de Axel Bloomberg, hubo todo un trabajo de aumento de penalidades. Digo, en los crímenes de adulto, pena de adulto, tampoco funciona en términos de... O sea, la cuestión de la seguridad no está resuelta en el aumento de pena o en el aumento de construcción de cárceles. ¿Y dónde está? O sea, no hay que negar eso, porque nosotros estamos en una sociedad de derecho ¿no? que tiene una legislación, que se sostiene en la cárcel como un instrumento de castigo para las conductas que el Código Penal considera desviadas, pero sí ya hay un proceso histórico que da cuenta que no disminuye el nivel de delito, que no disminuye el nivel de reincidencia, como efecto de la suba de la pena, por lo cual el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, ya sea en este caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, pero también del recorrido que nos antecede, que tiene que ver con el trabajo en territorio, es en garantizar derechos o generar ámbitos para, nosotros decimos, un ámbito en donde las niñeces estén menos violentadas, ¿no? En donde Si vos cruzás el mapa que se dice el mapa del delito, o donde se vuelca todo un planeamiento de una política de seguridad que entiende que ciertos sectores del conurbano bonaerense son donde se propicia la delincuencia, con una cuestión más de seguridad social, claramente vos ves cómo se encarcela la pobreza, podríamos decir, ¿no? Y si recorres las cárceles vas a ver eso, toda gente de los barrios populares es encarcelada. Pero también uno puede ver, si camina a los barrios, que se carece mucho de ámbitos educativos, culturales, de formación profesional, en donde yo siempre digo, ¿no? Es medio, lo digo con ánimo de abrir un debate, ¿sí, no? Pero hay ciertos sectores de nuestra Argentina, específicamente de nuestro Gran Buenos Aires, en donde se construyen otros principios de justicia, ¿no? Que no tiene que ver tanto con la legislación, con la ley penal o procesal penal, sino con la vida, de la vida misma, de la miseria, podríamos decir, o de la pobreza, o de la marginalidad, va permitiendo que uno tome como válida o como legítima prácticas que en términos jurídicos son ilegales. Digo, no, porque... Claro, o sea, es raro ir con un código jurídico a un lugar donde el código jurídico en cierto punto no rige, porque como no rige eso, es raro como pensar que con eso se va a cambiar la sociedad, decís. Son códigos distintos tratando de dialogar y uno imponiéndose sobre otro. Claro, en todo caso que no sea una imposición, sino que sea cómo construir ese puente, digo, ¿no? Entre lo que es un mundo más de la marginalidad, donde no solamente falta educación o las instituciones educativas tienen pocos recursos, las instituciones culturales tienen pocos recursos, más en este contexto donde se están vaciando los fondos culturales, sino también cómo construir puentes entre lo jurídico y lo clandestino, digo yo, Sí. ¿no? Como... Por si se nos cuela algún derechoso en el chat, esto no es apología del delito, porque si no siempre se lo confunden. Es también estrategias para evitar el delito y para generar una reinserción. Porque si no, la gente dice, entonces que no hace falta nada, ¿viste? Entonces los delitos no se condenan, no sí re. Pero ¿por qué suceden? ¿O cómo se hace para que no vuelvan? No quiero acaparar las preguntas, pero No, por favor, ¿puedo por favor. una más? Obvio. ¿Cómo, recién decías un poco que hay otros códigos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para acercar... ¿se acerca al Estado? ¿O quiénes se acercan? ¿Quiénes son los referentes? Vos tenés me imagino, vos tenés un barrio, tenés un montón de falencias. ¿Quiénes son aquellos que te pueden dar un tipo de consuelo? ¿El narco? O sea, ¿quiénes son las referencias? ¿Quiénes llegan? El Estado, la escuela y la policía, podríamos decir, y el centro de salud, esa como la primera instancia del Estado. Por eso también es importante no
ir en contra, y esto lo digo así claramente, no ir en contra de la policía, sino trabajar en la formación de la policía, digo, ¿no? Y esto no es siempre con ánimo de brindarle en todo caso, a una fuerza de seguridad herramientas de índole más de contexto histórico y político, si se quiere, que no es ajena a la policía, pero si eso está enmarcado en su formación profesional, quizá posibilita que el ejercicio de la fuerza sea más humana, podríamos decir, ¿no? Tal cual, sí. Y no ver imágenes como la que vimos recientemente, bueno, esto en la ciudad de Buenos Aires, de esposar, atar de manos a una Un pibe, criatura, sí. claro, ¿no? En la vía pública y a ojos de todos, digo, ¿no? Con muchos testigos, digo, eso en términos jurídicos es un hecho bastante aberrante, digo, ¿no? En donde la policía incluso expone su delito. Sí. Y la gente le gusta. Y a pesar de que en este caso había mucha gente que estaba defendiendo, ahí la policía se llevaba puesta todas las legislaciones sobre los derechos de la niñez y tratados internacionales. Entonces digo, la cuestión de la formación de la policía es un déficit. Yo creo que nosotros deberíamos poder tener de la sociedad civil un poco más de saber cómo se forma la policía. Después una cuestión del sistema penitenciario también es un poco lo mismo, ¿no? Mientras más presencia civil haya en el sistema penitenciario, mayor posibilidad de que no sea un ámbito aislado de la sociedad o de la discusión pública. Cómo se realiza el tratamiento penitenciario, meter a una persona presa no solamente es meter a una persona presa, ¿no? Porque hay que debiera, así lo prevé la ley, debiera haber un adecuado tratamiento sobre esa población, pensando que en algún momento van a recuperar la libertad y que la sociedad en general está esperando ese momento también. O si no, estaríamos aplicando una pena de muerte. Claro. Encubierta. Digo, ¿no? Si nosotros encarcelamos por cierta cantidad de años y nos olvidamos de ese encarcelamiento, de alguna manera estamos esperando. Es como poner una planta, sacarle el sol a una planta, para decirlo así, ¿no? Como estamos condenando a sancionar una pena de muerte social, podríamos decir, ¿no? Claro. O sea, se piensa en meter gente en una cárcel y no se piensa en efectivamente qué es esa cárcel, decís. Y cuál es el tratamiento y cuál es el trabajo adecuado y cuál es la inversión presupuestaria y cuál es la perspectiva que se utiliza para que esa persona, entendiendo que esa persona en algún momento va a recuperar la libertad. Y cuando se recupera la libertad, porque es algo que también el otro día hablaba en una nota con Nora, Calandra, ¿qué sucede ahí? Porque uno también lo piensa desde no haber estado en una situación de encierro en la cárcel, uno dice, bueno, genial, te liberaron, y de repente no es tan así, ¿o no? Claro. O sea, la libertad es la palabra misma, pero ¿qué pasa cuando salís? Y es todo distinto de dos momentos. Desde el momento en que vos perdiste tu libertad, es distinto el barrio, tu comunidad, tu familia, desde el momento que vos partiste, pero también es distinto del tiempo que vos viviste en la cárcel. Entonces ahí como hay justamente es el objetivo que estamos tratando de alcanzar, ¿no? De cómo construir líneas, no de continuidad de la cárcel a la afuera, porque eso se encargan los medios que grafican la cárcel con series, ¿no? Sino de cómo uno puede, o cómo nosotros podemos construir una política pública que construya ese puente de la educación en contexto de encierro, de la formación profesional en contexto de encierro hacia la afuera, del desarrollo cultural, de la experiencia artística y desarrollo cultural de la cárcel hacia la afuera, con ánimo que la persona que transitó el encierro y sobrevivió y acumuló algún tipo de saber, ya sea de organización colectiva, ya sea de formación profesional, en el momento que recupera la libertad, eso le sea un valor útil, no solamente para él, sino para su comunidad, con ánimo de que no vuelva más a la cárcel, que no vuelva más a delinquir, que preserve su libertad. No debiera... O sea, el adentro y el afuera de la cárcel es un tema que hay que trabajarlo.
¿Y qué pasa ahí? Dijiste la educación, también vos te recibiste sociólogo en la cárcel, o sea, ¿cómo cambia y cuál es el rol de la educación en la cárcel? También con los compañeros, digo, ¿cómo se vive? Y la verdad que en este tiempo la gran presencia que tienen las universidades nacionales en el ámbito carcelario es de relevancia no solamente acá, sino a nivel regional, a pesar de la crisis que que se está atravesando las universidades nacionales. Yo por ahora no vi ningún proyecto universitario que quiera desatender el derecho a la educación en la cárcel. La educación en la cárcel termina siendo una de las herramientas más concretas para contrarrestar los efectos nocivos en la mente, en el cuerpo, no solamente de la persona detenida, sino también de la familia, y la posibilidad de profesionalización. En mi caso, yo salí siendo docente de una unidad penitenciaria y ingresé por robo. Entonces ahí, por eso digo, no es el tratamiento penitenciario solamente. Sí, no es el castigo de la cárcel. Claro, sino es como otras instituciones, en este caso una universidad o la sociedad civil, contribuye a ese tratamiento. ¿No? O sea, yo la verdad que tengo un pensamiento... entiendo que las cárceles se siguen construyendo, o sea, no va a haber una sociedad sin cárceles, por lo menos en lo que me quede de vida, no creo que lo vea. Entonces digo, no queda más que contribuir a que el tratamiento penitenciario sea del modo más adecuado, desde el lugar que nos toque. Y en muchos casos pienso como el primer contacto con la educación también puede ser no universitaria de gente que está en la cárcel, que quizás ahí se pone a pensar, che, puedo tener una carrera universitaria. ¿Cómo es ese quizás contacto con un futuro posible dentro del encierro? Porque pienso que si la gente está ahí, no sé, por ejemplo, ¿no? Por robo, quizás la universidad no era una opción previamente, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo no cambia fue, en la no perspectiva de vida? No lo fue. Pero por eso digo, ¿no? Sin embargo, uno en la cárcel encuentra la posibilidad de estudiar en la universidad. Y es loco, y en el barrio no la encontró, no la imaginó. Sí. Entonces, si está bien o está mal, es una discusión infinita, ¿no? Como, Sí. ¿qué Bueno, pasó? acá... No, perdón, acá justo el chat pregunta, ¿hace mucho están las universidades nacionales en las cárceles? Sí, la experiencia más antigua es la de la Universidad de la UBA, en el proyecto de CUDE de Devoto, el Centro Estudiante de Devoto, que es poditadura militar, la universidad más antigua, podríamos decir, el programa universitario más antiguo. El nuestro, de la experiencia de la Universidad Nacional de San Martín, dentro del complejo penitenciario de San Martín, del Servicio Penitenciario Bonaerense, lleva 16 años. Después la Universidad de La Plata también lleva un tiempo parecido, la Universidad del Centro. La mayoría de las universidades de Buenos Aires tienen un trabajo en cárceles, ya sea de una política de extensión universitaria o garantizando el acceso a una carrera de grado. ¿Alguno? Bueno. Yo quiero seguir preguntando, perdón. Y si el productor nos deja, seguimos. Si el productor nos deja, seguimos. Hay Sigamos. varias preguntas en el chat, pero antes también quiero preguntar por algo que se relaciona mucho, que es el mundo narcotráfico. Una vez vos decías que hay un problema de circulación en los barrios, en donde circulan más armas que libros. Quizás parece como romantizar el libro, pero de repente tiene un rol muy importante. ¿Cómo es la relación entre la circulación de los elementos de un espacio con su configuración social? Y yo te agradezco la pregunta porque la verdad uno va construyendo la vida con las herramientas que tiene, ¿no? Y en este caso si circulan más balas que libros y uno va construyendo con esas herramientas, digo, ¿no? Por eso la apuesta nuestra es cultural y educativa. Por eso tenemos el formato de construcción de bibliotecas populares en los territorios, en los barrios populares, pero también en contextos de encierro. Y a pesar de la difícil situación que estamos viviendo, este jueves, justamente el 10, en comisiones legislativas, se prevé una discusión cultural que espero que tenga lugar, ¿no? Porque la decisión del presidente de vetar el presupuesto universitario se está llevando a toda la discusión, pero de trasfondo las organizaciones culturales estamos viviendo la misma crisis, el mismo atropello, podríamos decir, donde los fondos culturales están en suspenso desde el 10 de diciembre del año pasado. Las bibliotecas populares, que son más de 1.500 bibliotecas populares registradas en la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, no estamos accediendo
a nuestro presupuesto y a pesar de eso seguimos sosteniendo la lucha, claramente, pero la tarea de no cerrar nuestras puertas, porque entendemos que para las juventudes y la niñez de los sectores populares, digo en el caso de nuestra organización, pero también hay ámbitos, por ejemplo, en islas, en pueblos de provincias donde las bibliotecas populares son la organización educativa, ¿no? La posibilidad de tener más libro que armas, digo, ¿no? Estamos, la verdad, que en una situación muy crítica, por lo cual reduce la chance de, si estamos hablando de una pelea, porque qué mercancías son las que circulan. Digo, nosotros al no tener presupuesto estamos más limitados a la hora de favorecer el acceso al libro o a la lectura. Estamos construyendo puntos culturales en territorios que aparentemente son delictivos y la verdad que se nos da una pelea cara a cara porque la cuestión del narcotráfico incluso excede nuestros barrios populares, digo, ¿no? Sí. O sea, no es una cuestión, o sea, si vamos a discutir el narcotráfico, no es una discusión de los barrios populares. No. Ahí llega, como cual teoría del derrame, digo, ¿no? Delictiva, y pone enfrente pobre contra pobres, podríamos decir, ¿no? O vecinos contra vecinos, podríamos decir. Entonces ahí nuestra estrategia educativa y cultural no es en contra del narcotráfico, no es en contra, sino a favor de construir ámbitos menos violentos, decimos nosotros, aunque suene bastante ambicioso también. Son ámbitos... Pero no debería ser ambicioso igual pedir no violencia. Una cosa es pedir felicidad, otra cosa es pedir no violencia. Y estamos trabajando para eso, ¿no? Para que nuestra niñez y nuestras juventudes puedan tener otra materialidad, ¿no? En sus manos y en su vida. Yo quería hacer una última, que es si sentís o si analizás que, en el contexto actual que hay un aumento de la deshumanización de las personas privadas de su libertad. Obviamente no es algo nuevo, por supuesto, digo, históricamente está la figura de persona de derecha, dice, no, el delincuente es una mierda, que matar a todos, bla, 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 ¿no? O buscando venganza más que buscar una reinserción. Pero Ahora para sentís tener que... más legitimidad, ¿no? Claro, sí, yo siento que hay un discurso, se ha radicalizado mucho el discurso político, y se ha violentado mucho, y te quería preguntar si vos lo percibís así. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, en el fuero federal se prohibieron los accesos a las cárceles, por ejemplo, ¿no? Y yo lo vi mucho en la última protesta universitaria, donde carcelaron a estudiantes universitarios y la llevaron a una cárcel de máxima seguridad, como el Complejo Penitenciario Federal de Seiza, en convivencia con delito de otro tipo. En este caso no era un delito, era una manifestación, ¿no? Era la defensa de un derecho, pero la misma situación de encarcelamiento, en mi experiencia más en el sistema penitenciario bonaerense, yo creo que hay que como este ámbito donde uno puede compartir a la comunidad o a la sociedad, yo digo desvelar el mundo tumbero o la cárcel, ¿viste? Como si vos recorres la cárcel, te puedo asegurar que el 70-80% de los delitos son de sobrevivencia, ¿no? Que esa persona, si hubiese estado en otras condiciones materiales de existencia, podríamos decir, no hubiese delinquido. ¿Entendés? La misma desesperación, ya sea económica o de problemas de consumo, que creció mucho el consumo en los barrios populares, de porquería, básicamente, que hacen que uno tenga menos herramientas, menos, si se quiere, soporte o una estructura. Y la deshumanización está ahí, digo, ¿no? En cuáles son las conductas que se prisionerizan, básicamente, ¿no? Hoy se mete en la cárcel a la persona pobre, que quizá... O sea, no estoy queriendo justificar el delito, ¿no? Entenderlo, estamos intentando claro, entenderlo. tratando de comprender un poco eso, ¿no? Y cómo nuestro sistema punitivo está localizando ciertos sectores y ciertas prácticas con castigo de prisionalización contra una fuga de capitales, contra vaciamiento de empresas, contra
Explotación laboral. práctica de lavado de dinero, que en todo caso la sanción termina siendo no el encarcelamiento, Sí, un pago. sí, una compensación económica, una multa, una inhabilitación para ejercer ciertos cargos, pero no se cruza ni por casualidad la idea de prisionalización de responsables de vaciamientos económicos que puso en crisis Sí, que tuvo a un miles. efecto económico muchísimo mayor. Y un daño perverso, ¿entendés? Sí, Que mucha gente se suicida, ¿me entendés? Porque Claro. no come, porque no puede garantizarle el plato de comida a sus hijos, digo. Wow. No, y es verdad lo que decías ahí de que entonces el narco no está solo ahí, en los barrios. No está, Porque diría no yo. vemos presos a los, no sé, a los capos de Nordelta, digo, también tiene que Claro. ver con eso. Gracias, Valdemar, por venir. Muchas gracias. Pueden seguir también a Valdemar en redes, a la Carcova, no, la Biblioteca Popular. ¿Cómo es el Biblioteca Instagram de ellos? Popular La Carcova. Biblioteca Popular La Carcova. ¿En dónde más? ¿Qué más? Y en las redes, Waldemar, y el trabajo nuestro, el CUSAN como un proyecto educativo universitario dentro de la cárcel, en este caso ahora el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a disposición también, ¿no?, de cualquier charla, debate que siempre contribuya a esto, a recuperar la humanidad. Sí, y no puede ser que además nuestro espacio político no le dé tanto lugar a lo que tenga que ver con recuperar la humanidad. tal cual. Con esta crítica, pero esperanzadora, nos vamos a un cortecito, ¿no? Sí. Y ya volvemos y Cook se recupera.